Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre arquitectura e ingeniería civil forense. La arquitectura forense es un proceso analítico que involucra la investigación del casco de edificios y su construcción, como paredes, ventanas, techos, etc. El objetivo de la arquitectura forense es la valoración de paredes y techos resistentes a incendios, materiales de obra, montajes y estructuras, entre otros aspectos relacionados a obras y edificios. En cuanto a la ingeniería civil forense, es la disciplina que se ocupa de la investigación de fallas y problemas de desempeño dentro del ambiente de la construcción. Tiene como objetivo el prevenir y evitar que sucedan casos de destrucciones defectuosas. Esta disciplina maneja dos herramientas: las preventivas, con el fin de mejorar su rendimiento y su costo, y las paliativas, que buscan reconstruir la secuencia de sucesos que conducen a una pérdida. Yo les voy a hablar de los padres de la arquitectura e ingeniería civil. En la arquitectura hay tres padres. Se llama Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe. Son conocidos como los padres de la arquitectura moderna. Antes de ellos, los arquitectos habían sido artistas o ingenieros, a menudo anónimos y otras veces reconocidos durante el Renacimiento. Sin embargo, no fue hasta la llegada de estos tres maestros cuando la arquitectura y sobre todo los arquitectos comenzaron a alcanzar dicha fama. En la ingeniería civil, John Smeaton fue un ingeniero civil inglés responsable del diseño de numerosos puentes, canales, puertos y faros. Fue un ingeniero mecánico muy capaz y un eminente físico. Él fue autoproclamado el primer ingeniero civil, considerado como el padre de esta disciplina. Destacó como pionero en el uso del hormigón de cemento Portland, formado por cal hidráulica, guijarros y polvo de ladrillo como agregado. Y el origen de la arquitectura es la rama de la historia del arte que estudia la evolución histórica desde sus principios, ideas y realizaciones. Esta disciplina está sujeta a limitaciones y fortalezas de la historia como ciencia. Existen diversas perspectivas en relación a su estudio, la mayor parte de las cuales son occidentales, y en la mayoría de los periodos estudiados corren paralelos a la historia del arte y existen momentos en que las ideas estáticas se superponen o se confunden. Ingeniería civil es la disciplina que emplea conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del diseño, la construcción y el mantenimiento de carreteras, puentes y otras construcciones. Ejemplos de arquitectura. En Shanghái, este edificio se cayó por completo al momento de la construcción debido a los malos cimientos y el terreno no era bueno. El Palais de les Arts en Valencia, esta construcción que costó millones de euros, después de 7 años de que fue inaugurado, se empezó a agrietar y se empezó a desprender la fachada. Y la Torre de Pisa en Italia, esta pues en realidad es el campanario de la catedral y se construyó sobre cimientos débiles y esto ocasionó que se incline al paso de los años. La ingeniería civil forense utiliza herramientas de varias ciencias e ingenierías enfocadas principalmente en dos trabajos, el preventivo y el paliativo. El preventivo consiste en la reducción del riesgo de fallas en un producto de ingeniería con el objeto de mejorar su rendimiento y su costo. El paliativo cumple la función de reconstruir el recorrido de los sucesos que llevan a una pérdida económica o a las lesiones por el fracaso de un producto.
determinado correcciones y responsabilidades. Esta disciplina es indispensable debido a una serie de casos que las infraestructuras civiles y viales se vienen abajo porque no se utilizan los materiales adecuados para su edificación. También es un arma contra la corrupción, la cual se da en su mayoría en obras públicas, pues se ha evidenciado reiteradamente altas irregularidades, algo que no debería suceder si se hubiera ética en la materia de construcción civil, así como en lineamientos técnicos y evitar la estafa, el afán de lucro, de ganancia y sin pensarlo en los riesgos que conlleva tanto el material como humanamente. Las causas de una falla pueden variar desde las deficiencias en el diseño, la mala elección, defectos en los materiales, errores en el proceso de construcción, mantenimiento inadecuado, hasta la falta de comunicación entre los involucrados en el proceso de diseño y construcción. Estas fallas pueden ser de seguridad, que son aquellas que provocan el colapso total o parcial y pueden ocasionar muerte o daños personales. Las fallas catastróficas son aquellas que puede suceder repentinamente donde la pérdida será irreversible. Las fallas funcionales comprometen la expectativa para lo que fue desarrollado el proyecto. Y las fallas secundarias, por último, estas abordan los factores que afectan negativamente a la programación del proyecto y al costo. Arquitectura forense. Desde la perspectiva forense, la arquitectura es un modo probativo y analítico de interpelar en el presente a través de la materialización espacial. Lo forense convierte al espacio en evidencia, pero también es un medio en el cual los diferentes tipos de evidencia se juntan y se relacionan entre ambos. La arquitectura forense, por lo tanto, intensifica la capacidad investigativa de la arquitectura y la convierte en un modo de llamamiento público, una forma de articular reclamos políticos y fuerza a los investigadores arquitectónicos a enfrentar una examinación cruzada en las más antagonistas de los foros, que no se limitan a emitir informes sobre el alcance de un daño o una construcción, sino que va mucho más allá. La mayoría de los científicos actuales tienen lugar en ciudades. La mayoría de los civiles que mueren lo hacen desde sus propias casas. Los escenarios urbanos destruidos dejan indicios, huellas y pruebas que pueden ser interpretados para reconstruir, a partir de ellos, relatos del conflicto bélico, violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Los edificios se convierten así en testigos de una nueva forma de violencia y, por supuesto, como prueba de delito. Entonces, ¿cómo se puede utilizar la arquitectura para defender los derechos? Su objetivo no es otro que examinar cómo se produce la verdad pública, cómo puede utilizarse para combatir la propaganda y los secretos de Estado, y cómo denunciar las nuevas formas de violencia que estos estados ejercen. Sus métodos permiten presentar pruebas para establecer cómo y dónde y cuándo se produjeron determinados sucesos. Unos sucesos que las agencias gubernamentales, las grandes corporaciones y los medios tratan de negar, ocultar o manipular. Por ejemplo, si un misil se estrella con una vivienda, la estructura registra este impacto y esos datos visibles e invisibles pueden usarse a través de herramientas como la animación o el modelado en 3D para generar todo tipo de pruebas y registros. Enfoques de ingeniería civil y arquitectura forense. La ingeniería civil utiliza herramientas de varias ciencias e ingenierías enfocadas principalmente en dos trabajos, el preventivo y el paliativo. El primer aspecto comprende la reducción del riesgo de fallas en un producto de ingeniería con el fin de mejorar su rendimiento y su costo. El segundo busca reconstruir la secuencia de sucesos que conducen a una pérdida económica o a lesiones motivadas por el fracaso en un producto, determinando correcciones y responsabilidades. En este campo, una falla se define como la diferencia entre un comportamiento esperado y lo que ocurre, y no necesariamente implica el colapso total de una estructura. Arquitectura forense. Su objetivo no es otro que examinar cómo se produce la verdad pública, cómo puede utilizarse para combatir la propaganda y los secretos de Estado, y cómo puede denunciar las nuevas formas de violencia que estos estados ejercen. Sus métodos permiten presentar pruebas para establecer cómo, dónde y cuándo se produjeron determinados sucesos. Unos sucesos que las agencias gubernamentales, las grandes corporaciones y por supuesto los medios tratan de negar, ocultar o manipular. Causas. El informe refiere
que las causas de una falla pueden variar desde las deficiencias en el diseño, mala elección, defectos en los materiales, errores en el proceso de construcción, mantenimiento inadecuado, hasta la falta de comunicaciones entre los involucrados en el proceso de diseño y construcción. Además, las fallas pueden clasificarse como fallas de seguridad, que son aquellas que provocan el colapso total o parcial y pueden ocasionar muerte o daños personales donde se pone en riesgo a las personas. Aquí en la parte del dictamen vamos a englobar lo que es la ingeniería civil y la arquitectura. Los dictámenes que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses son la valorización de daños en bienes inmuebles, la causalidad de daños, el análisis de obra, la identificación de predios o inmuebles urbanos, avalúo de bienes inmuebles y la antigüedad de construcción. Ahorita les voy a explicar lo que contiene cada uno de ellos. En cada uno de estos se realiza lo siguiente. En valorización de daños en bienes inmuebles, aquí se cuantifica el costo de reparación de los daños ocasionados en un bien inmueble o una infraestructura urbana. También se puede utilizar un dictamen de avalúo, de justiprecio, de un informe, un valor comercial o valorización de pues, los daños. En causalidad de daños, aquí nada más determinamos la causa de un daño, ya sea por una mala construcción, una instalación dañada, algún choque, explosión o algún derrumbe. En análisis de obra se determina la calidad y el monto de la construcción. Aquí se deberá de anexar la siguiente documentación, que es un contrato entre las partes o el presupuesto, que son los precios unitarios, la aprobación para la obra, las especificaciones o el catálogo de conceptos convenidos, un juego de planos del proyecto que vienen siendo los arquitectónicos, de cimentación, de instalaciones, estructurales, de detalle o acabados. En identificación de predios o inmuebles urbanos, aquí se determina la identidad de un inmueble. Aquí esta cobranza deberá anexar cualquiera de los instrumentos legales aprobados que acrediten la propiedad o posesión. Avalúo de bienes inmuebles. Bueno, aquí se determina el valor comercial y el valor de reposición nuevo de un inmueble. Y en antigüedad de construcción determina que existen fincas históricas que tienen un valor. Es decir, que dependiendo el tiempo que tienen de pie esas construcciones, es el valor que se les da a estas, como algunas iglesias que están en el centro, que sabemos que tienen muchísimos años en pie. Eso sería la antigüedad de construcción. Y bueno, por nuestra parte será todo del equipo 1 sobre la arquitectura y la ingeniería civil.